Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera epístola de Pedro, capítulo 2 y versículo 2, donde dice: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Comienza diciendo este versículo: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Tengas en cuenta que en la vida de santificación está demandando un deseo personal que confronta con todo lo que debe de ser apartado de la vida cristiana y que se establece aquí mediante la imagen de lo que es un niño recién nacido que anhela. Esta expresión lleva a alguno a entender que la epístola está dirigida a cristianos recién convertidos, pero esto no es necesariamente así, ya que está tomando un ejemplo de la vida cotidiana para formular la exhortación que tiene en mente. El anhelo, la demanda, la necesidad de un recién nacido sano es alimentarse, y es conocido de todos que cuando siente necesidad de comida, lo hace notar demandándola de su madre. En el caso de la leche, que se aplica en el ejemplo, no es material, sino que significa espiritual. Este adjetivo puede traducirse también por racional, como ocurre en otras muchas versiones, como por ejemplo en Romanos capítulo 12, versículo 1, donde dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Note que este término diferencia lo que no descansa en formas de lo que surge en aspectos espirituales del creyente, ya que esta leche espiritual es sinónimo de la palabra de Dios. Por tanto, la relación que Pedro establece en el texto tiene que ver con un profundo anhelo por la Escritura, la palabra de verdad. En otros lugares de la epístola se referirá a aspectos puntuales en relación con ella, pero en este caso es genérico, ya que pide a los creyentes que deseen fervientemente y anhelantemente la relación con la palabra de Dios. Esta es un poderoso instrumento para redarguir e instruir en justicia. Como nos dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así pues, también es viva y eficaz, que logra discernir en la intimidad y separar lo que son deseos e intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4 y versículo 12 dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El deseo vehemente por la leche espiritual está relacionado con la característica principal del alimento, que es la de ser leche pura, o si se prefiere mejor, no adulterada. Note que por otro lado el adjetivo es totalmente opuesto al usado en el versículo anterior, para mencionar el engaño que ha de ser dejado, ya que en este caso va precedido de privativa, lo que cambia de engaño a no adulterada. La doctrina adulterada es una firma de engaño, y aquí implica la doctrina libre de toda mezcla, ya que la responsabilidad del creyente es desear
el alimento espiritual libre de adulteración, la de la Iglesia, es por otro lado el dar doctrina libre de aditamentos o de cambios. El simbolismo de la leche en el Nuevo Testamento tiene dos aspectos, ya que por un lado sirve para referirse a la vianda ligera que corresponde al alimento para recién convertidos, es decir, niños en Cristo. Y el otro sentido tiene que ver con la pureza doctrinal a la que se acaba de hacer referencia. El creyente debiera anhelar la palabra como un niño la leche. Pero note que esto no significa que el escrito sea para recién convertidos, sino que el ejemplo de la leche se usa en relación con la pureza doctrinal que cada creyente debe de anhelar. Sobre esto escribe el doctor Lacueva cuando dice: esto nos invita a considerar la necesidad de no adulterar, ya que el verbo de la misma raíz que el adolón, de aquí la palabra de Dios, lo que puede hacerse de dos maneras. La primera, traduciendo mal las escrituras. Y la segunda, no exponiendo con fidelidad la escritura, ya sea dejando de proponer todo el consejo de Dios o dándoles un sentido que no tienen o mezclándolas o sustituyéndolas con invenciones de la propia fantasía del predicador o buscador del lucro, etc. No cabe duda que este es un problema lamentablemente común en muchos lugares, ya que la enseñanza doctrinal no es la base de la actividad de muchas iglesias y por tanto el cuerpo de creyentes vive vidas debilitadas espiritualmente. Otras veces se distorsiona la doctrina para acomodarla al pensamiento y propósitos del que la enseña, causando verdaderos problemas espirituales a quienes son instruidos. Note que cada predicador, pastor o maestro debiera tener en cuenta que la demanda apostólica es a la predicación y enseñanza de una doctrina libre de engaño. Continúa diciendo este versículo: para que por ella crezcáis para salvación. Así pues, el propósito de esa alimentación espiritual es el crecimiento del creyente. Note que no está pidiendo que crezcan para luego desear la palabra, sino todo lo contrario, desean la palabra para poder crecer. Esta es una progresión en el alimento espiritual, de modo que a medida que crece un cristiano espiritualmente necesita un alimento más sólido, pero siempre puro y libre de impurezas que corrompan la palabra. El crecimiento hace salir del infantilismo espiritual, en donde, por debilidad propia, como niños son fácilmente llevados de un lado a otro por todo viento de doctrinas. Efesios capítulo 4 y versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que, para engañar, emplean con astucia las altimañas del error. El alimento tiene como objetivo fortalecer la vida de salvación, es decir, la santificación, aspecto que está en el contexto inmediato del pasaje que se considera, ya que la palabra es el único instrumento capaz de llevar al creyente a una vida de santificación real. La limpieza del camino, es decir, la vida santa en el decurso de la peregrinación, está en guardar la palabra. El Salmo 119, versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La lectura y obediencia a ella libera al creyente de pecar,
Salmo 119, versículo 11 dice: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. De ahí que los creyentes debieran buscar la amistad y compañía de quienes temen a Dios y guardan sus mandamientos. El Salmo 119 y versículo 63 dice: Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. La lumbrera que pone luz en el camino, que transcurre por un mundo en tinieblas, no es otra que la palabra de Dios. El Salmo 119 y versículo 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quien desea ser alimentado por ella, ama sus mandamientos y se regocija con la doctrina pura. Salmo 119, versículo 159 dice: Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Continúa ahora con el versículo 3, donde dice: Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pedro cierra el párrafo con una afirmación firme, ya que aparentemente pudiera parecer una expresión condicional, con sentido dubitativo, pero es todo lo contrario. De ahí que en alguna alternativa de lectura, en lugar de la conjunción sí, está la conjunción sí en verdad, que establece la firmeza de la afirmación que sigue. Note que los cristianos conocen que el Señor es bueno y anteriormente recorrió algunas de las muchas bendiciones que ha otorgado por gracia y que se reciben mediante la fe. La exhortación final a una vida santa que se aparta de la práctica en el mayor o menor grado de los pecados mencionados antes en el versículo 1. Está obedeciendo también al amor que se debe al Salvador y Señor. Es por eso que el cristiano no solo sabe, sino que ha gustado que Dios es bueno. Es posible que el apóstol tuviera en mente las palabras del Salmo, cuando dice en el Salmo 34 y versículo 8, Gustad y ver que es bueno Jehová. ¿Acaso la referencia al ver la bondad de Dios no encaja con el ejemplo del alimento, por lo que citó solo la expresión gustad? En cualquier caso, los sentidos ayudan al entendimiento, como en el caso de la miel. No conocemos su dulzura hasta que la paladeamos, y también intelectualmente sabemos que es dulce, pero cuando la probamos descubrimos que es cierto. Así, hay muchas cosas relativas a la vida cristiana que solo es posible entenderla a través de la experiencia personal, e incluso aún después de experimentarlas, el lenguaje queda corto para expresar la realidad, ya que quien ha gustado la benignidad del Señor no puede sino desearla continuamente, por lo que es fácil, por otro lado, apartarse de toda especie del mal. Y así escribe Spurgeon, comentando el versículo del Salmo anteriormente citado, cuando dice que la bondad de Dios es algo que solo podemos apreciar y de lo que solo podemos sesionarnos a través de la experiencia personal. El banquete de suculentos manjares está dispuesto delante de nosotros, un banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Dichoso el hombre que se acoge a él. Pues, a menos que hagamos nuestras esas bendiciones de la gracia y participemos en ellas, viviéndolas en nuestro interior de una manera viva y real, la dulzura de tales manjares no pasará desapercibida y tampoco quedará ignorada.
Las bendiciones de la salvación debieran de estar más presentes en la vida cristiana. ¿Cuántas veces ha venido a nosotros con su provisión de gracia, no solo en cuanto a salvación de nuestros pecados y seguridad de gloriosa esperanza, sino de provisión de ayuda, de alimento en las tareas de estímulo, en el cansancio, de consuelo en las lágrimas, de confortación en la tristeza, de calma también en las tormentas? De manera que Dios es bueno y ante su bondad solo cabe una entrega incondicional a Él para servirle y un profundo deseo de oír su voz en la palabra. Continúo ahora con el versículo 4, donde dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Comienza diciendo: acercándoos a Él, piedra viva. Nótese que de aspectos individuales del creyente pasa a considerar ahora asuntos colectivos sobre el conjunto de ellos, integrados en Cristo y formados cada uno parte de la Iglesia. Es por ello que el apóstol va a usar la metáfora de un edificio para referirse a ella. Y sorprendentemente este edificio crece, porque es vivo, es decir, las piedras que lo forman, que son los creyentes, tienen vida al haberse acercado a la piedra que la tiene en ella misma, referido en este caso a Cristo. En el ejercicio de la fe salvadora, el Espíritu Santo toma al muerto en delitos y pecados. Efesios capítulo 2 y versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y lo hizo para unirlo virtualmente a Cristo, de modo que pasa a formar una unidad con Él, y en Él comunicándole la vida eterna que solo es propia de Dios. El contenido de la frase es grande, por lo que solo se puede hacer aquí una aproximación a los elementos más destacables de él. Se le llama aquí a Cristo, metafóricamente piedra viva. La verdad bíblica enseña que la vida estaba en él. El Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta es la consecuencia natural de la deidad de Jesucristo, quien es el Verbo y es Dios. No puede sino tener en sí mismo la vida, que siendo de Dios necesariamente es vida eterna. El Cristo encarnado es el Verbo eterno manifestado en carne, asumida y subsistente en su persona divina, por encarnación sobrenatural, obra del Espíritu Santo de Dios. La cláusula de que en él estaba la vida tiene como sujeto al Verbo eterno, es decir, está en quien eternamente estaba, esto es, en Dios. Cuando el apóstol Juan afirma esta verdad, en la introducción de su Evangelio, dice literalmente: la vida en él era. No sólo como vida residente, sino como vida personal e inmanente. No es que la vida fue puesta en el Verbo que se convierte en dador y administrador de ella, sino que el Verbo era en sí mismo vida, mientras que la vida de las criaturas hechas por él llegó a ser, puesto que tienen principios en Cristo, nunca comenzó, ya que él juntó con las otras dos personas divinas que participan o comunican eternamente de la vida del ser divino, como hipóstasis personales en él. Y es que por eso se dice que Cristo tiene vida, como también la tiene el Padre. El Evangelio de Juan,
capítulo 5 y versículo 26 dice: Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en él mismo. La vida en él no era simplemente el asiento vital de ella, sino que la vida y Jesucristo son inseparables. Y es que por esa razón el apóstol Juan enseña que este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 11. De manera que, como el Hijo de Dios, nuestro Señor, tiene vida eterna, la comunica a todo aquel que está en él, cuando nos dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 12. De manera que la vida está en él como fuente y principio causal de vida para el que cree. Jesús lo promete cuando dice, hablando a los creyentes en él que son suyos: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Juan capítulo 10, versículo 28. ¿Quiere decir esto que todo aquel que está puesto en Cristo, unido vitalmente a Él, allegado a Él, tiene por esa unión vital la comunión de vida eterna que solo Jesús puede dar? El verbo allegarse es más preciso que acercarse, ya que una persona puede estar muy cerca de Jesús y perderse eternamente, pero el que está en Él, esto es, se halla donde está Él, porque está en Él mismo y por tanto tiene por comunicación vinculante la vida eterna que está eternamente en el Hijo de Dios. Sigue diciendo este versículo: desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. La segunda verdad en la oración es lo que Cristo es para los hombres y lo que es para Dios, ya que quienes rechazan la piedra desechadora como válida son, según el Salmo, los constructores. El Salmo 118, versículo 22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Nótese que primeramente desechada por los líderes de Israel. Estos no habían visto a Jesús como algo de interés, luego de valorarlo sopesando la decisión. Este es el sentido del verbo cuya primera acepción es la de rechazar, como indigno o inconveniente, de ahí desaprovechar, reprobar, rechazar. Para esto se cumplía también la profecía del profeta Isaías, cuando dice: no hay parecer en él ni hermosura, lo veremos más sin atractivo para que le deseemos. Isaías capítulo 53, versículo 2. El Señor había sido desechado por ellos como una piedra no válida. No solo carecía de atractivo, sino que era un estorbo, ya que no había que desecharlo simplemente, había que eliminarlo mediante la muerte. El apóstol Pablo diría más tarde que Jesús es la piedra angular, en el sentido de basamento, orientación y cúspide de la Iglesia. Efesios, capítulo 2, versículo 20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. El Cristo desechado resucitó victorioso, y lo hizo para convertirse en piedra fundamental, comunicadora de vida a todos los que son edificados sobre él. Ahora bien, aunque proféticamente los que rechazaron a Jesús y lo entregaron a la muerte fueron los líderes del pueblo de Israel,
y no cabe duda que Él es también rechazado y desechado por los hombres en general, para quienes el Evangelio, la palabra de la cruz, es locura. La primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Por tanto, para el pensamiento del hombre, sujeto y corrompido por el pecado, Jesús es despreciado, es decir, para ellos no tiene validez. Sin embargo, para Dios es escogido y precioso. La elección divina para salvación, eternamente establecida, pasaba por el envío del Hijo de Dios al mundo como Cordero sin mancha y contaminación, que mediante la entrega de su vida en sacrificio expiatorio podía cancelar la demanda penal del pecado y salvar a todo aquel que crea en él. Como señala esta primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 18 al 20, donde dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Ya se ha considerado en los textos citados la condición de elegido de Dios, que es Jesucristo. Ese Hijo eterno del Padre eterno es precioso. Lo manifestó directamente cuando testificó de él diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo, capítulo 3, versículo 17. Jesús, en su humanidad, recibía lo que su conciencia mesiánica conocía ya. Él era el Hijo amado del Padre. Era el Hijo designado desde antes de la creación para la especial obra de la redención del mundo. Era aparentemente, a ojos de los hombres, solamente un hombre, pero a los ojos de Dios era su Hijo eterno, el Verbo eterno de Dios. Jesús es el Hijo amado en el que singularmente se complace el Padre, tal vez mejor, el único en que realmente puede mostrar su complacencia absoluta e infinitamente. Jesús es el unigénito, el único de esa condición. De ahí que las palabras del Padre, que lo considera como elegido y precioso, que concuerda con las del salmista, cuando dice: el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Salmo 2, versículo 7. La eternidad del Hijo era el objeto inagotable de la complacencia del Padre, como lo es en la temporalidad de su humanidad. Proverbios capítulo 8 y versículo 30 dice: con él estaba yo, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Note el notable contraste en lo que Jesús significa para Dios y lo que significa para los hombres. Para estos, algo sin valor; para Dios, algo escogido y precioso. Y voy concluyendo con esto. El apóstol Pablo dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Mi amigo, mi amiga oyente, si tú pones tu fundamento en Jesucristo, si tú depositas tu fe en Jesucristo, tendrás la salvación que da a todo aquel que cree en Él. Es por eso que si tú, mi amigo, mi amiga oyente, vienes a Él
y te rinde a Él, Él te dará la salvación y la vida eterna. Pero si le rechazas a Él, entonces aún no ha finalizado su trato con esa roca, porque Daniel vio en su visión una piedra cortada, cuando dice, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro. Esa es la piedra de juicio, y Cristo también es esa piedra de juicio para todo aquel que le rechaza. Es por ello que mi amigo, mi amiga oyente, sin duda alguna, llegará ese día en el cual cada uno y cada persona tendrá que rendir cuenta ante el juez del universo. Pero ahora, sin embargo, tú puedes venir a Él confesando tus delitos y pecados en arrepentimiento y Él puede perdonarte, es decir, desea perdonarte, porque Él vino para eso, para deshacer las obras del diablo y para dar salvación y vida eterna a todo aquel que cree. Por ello, si tú crees en su obra de redención que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario y tú le permites que Él venga a tu vida, a tu corazón, pues tendrás esa justificación para que ese día que llegue, pues no le tenga a Él como un juez, sino que lo tengas como tu Salvador. Ora conmigo si nunca antes la has hecho y repite esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados y todos mis delitos. Quiero darte gracias, Dios eterno, por haber enviado a tu Hijo, el cual dio su vida en la cruz del Calvario por mis pecados. Yo ahora te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador, creyendo en tu obra salvífica. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.